Bueno, buen día. Ya estamos grabando. Estamos comenzando la primera clase de IPO, Programación Orientada a Objetos, que es la continuación del primer cuatrimestre que teníamos IO, que era Introducción a Objetos. En primer lugar, quédense tranquilos que todas las clases van grabadas. La grabación se hace desde el Meet, así que no nos perdemos ningún detalle. Cuando termina, generalmente tarda un par de horitas en generarse el archivo Meet y lo vamos subiendo a la plataforma. Así que en ese sentido, quédense tranquilos que no se van a perder nada. La modalidad de la materia va a ser para Junín y Pergamino. Voy a estar yo como docente dando la teoría. Ya no nos acompaña Luciana, que siempre en los segundos cuatrimestres trabaja en otra materia. Así que voy a ser el único profe dedicado a brindarles la teoría. Seguimos con los mismos profes de práctica, Federico en Junín, Nelson en Pergamino, y la consulta en Junín, que un par de veces va a estar también remota para que pueda hacer la consulta de la comisión de Pergamino. ¿Sí? Las teorías van a ser una mezcla de conceptos teóricos, pero ya aplicado a la programación. En este cuatrimestre lo que buscamos hacer es programar mucho. Seguimos, obviamente, basados en el diseño y mejorando nuestro diseño UML, pero la idea ya es enfocarnos en una programación más avanzada y más profesional, ¿sí? Podríamos decir que lo que tienen que lograr ustedes es, terminado este cuatrimestre, ya ser, o el nivel que nosotros buscamos que tengan, quienes aprueben el parcial, va a ser un nivel junior de Java, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen en una jerarquía. Ya vamos a comenzar a utilizar los IDE más profesionales, los chicos en la práctica le van a ir diciendo, pero vamos a usar un IntelliJ o un NetBeans o ese tipo de IDE que ya generan un montón de código automático. Eso quiere decir, por ejemplo, no vamos a escribir más un get, un set, un constructor, porque le vamos a indicar al IDE que me lo haga. No vamos a escribir un método equals, ni nada de eso. Pero toda esa ayuda que trae nuestro IDE a medida que nosotros vamos escribiendo y programando, obviamente lo que me va a generar es que yo tenga que resolver ejercicios mucho más complejos. ¿Por qué? Porque no van a perder tiempo haciendo un get, un set, un constructor, porque ese código ustedes le van a pedir al IDE que lo genere, si son ustedes los que le piden al IDE que lo genere automático. Por lo tanto, la complejidad de los problemas se va a centrar en métodos mucho más complejos. Vamos a trabajar más con colecciones, vamos a trabajar más con patrones, algunos puntuales de ellos los vamos a programar y demás. Esa sería un poco la descripción general de la materia en este cuatrimestre. Mucha programación buena, de calidad. Vamos a hacer hincapié en los nombres, en la nomenclatura, en las variables. Mucho, mucho código, pero bueno, ¿sí? Y además de eso, siempre van a tener que estar haciendo el UML. Siempre vamos a programar basado en el UML, que es nuestro mapa o nuestra guía de ruta, pero ya van a tener que ir adquiriendo la destreza de realizarlo en menos tiempo. ¿Sí? Lo vinimos trabajando todo el cuatrimestre anterior, por lo tanto tenemos que seguir trabajándolo. Y ya les diría que todos lo venían haciendo, pero todos van a tener que ir amigándose
a alguna herramienta digital que genere los UML. Puede ser el Argo, puede ser el Draw, o si usan IntelliJ, incluso con algún complemento y demás, desde el mismo IDE o NetBeans, pueden generar también el diagrama UML. ¿Sí? Pero la idea es que vayamos evolucionando y ya empecemos a trabajar cómo sería estar trabajando en algún trabajo donde nos dediquemos al análisis, al diseño y a la programación. ¿Sí? Lo que buscamos es más cantidad de código y de diseño en el mismo tiempo que les tomaba en el primer cuatrimestre general. ¿Sí? Vamos a ir pasando la diapositiva. Cualquiera de ustedes perdón, que se me pasaron, que necesite o que se le ocurra preguntar algo, me van diciendo. ¿Sí? La metodología de evaluación va a ser siempre la misma, un parcial con 2 recuperatorios. El parcial va a ser presencial, tanto en Junín como en Pergamino. ¿Sí? Como hicimos en este primer cuatrimestre, generalmente va a tomar Nelson en Pergamino y yo seré el profe que tome todas las evaluaciones en Junín. ¿Sí? Pero toda evaluación siempre de forma presencial. La entrega de trabajo práctico o investigar algún tema lo vamos viendo generalmente en septiembre o en octubre, de acuerdo como ustedes vengan con las prácticas. Si vemos que vienen bien, hacemos alguna entrega que después permita descontar trabajo del parcial, o si vemos que necesitamos enfocarnos más en la práctica, por ahí obviamos la entrega y hacemos más ejercicios, ¿sí? Eso nosotros les vamos diciendo durante septiembre u octubre. Fíjense en la plataforma que ya tienen cargada toda la fecha de teoría y tienen todas las semanas de parciales cargados, ¿sí? O sea que ya tienen toda la planificación. Algo muy importante, les estuvo llegando el aviso de los profes, como arrancamos bastante tarde en agosto, este sábado en Pergamino comienza la práctica y el lunes en Junín comienza la práctica, ¿sí? No nos damos más tiempo de tener alguna teoría más. La primera práctica va a ser una especie de repaso o conexión con el cuatrimestre anterior, pero sí tengan en cuenta que empezamos rápidamente. Si algún compañero de ustedes por ahí no está en la clase o lo ven después, avísense entre ustedes, por más que les mandamos el mail y todo, más que nada Pergamino, que pasado mañana estamos comenzando muy rápidamente. ¿Sí? El sábado 24 comienzan y el lunes 26 en junio. Cosa de no perder demasiadas semanas, porque esta vez, por el cronograma, todo el cuatrimestre de las universidades arrancó muy tarde en agosto. ¿Sí? ¿Qué más tengo que decir de temas generales? Bueno, después van a tener el final. Hasta ahora notamos poquita cantidad de ustedes rindiendo en agosto. Recuerden que es una buena práctica durante las próximas mesas de examen, pueden ir rindiendo el final de introducción a objetos, porque lo que estamos viendo es básicamente lo mismo. ¿Sí? ¿Quién quería preguntar algo? Yo, profe, porque, parate, que una alarma, justo. Decime. ¿Estás, Nico? ¿Estás ahí? Sí, disculpa, había una alarma, justo estaba haciendo la... Ah, ¿Cómo es? Una consulta, porque yo, por ejemplo, cursé el año pasado Java y todo eso. 2023, cursaste. Claro, introducción a ¿Sí? objetos. El problema es que ahora el material vi que se fue actualizando con Spring Framework y todo eso. Entonces, no sé
si tengo que descargar material nuevo, si tengo que descargar otro Java, una versión más moderna o algo de eso. Porque No, Visual Studio, por ejemplo, dejó de tener, ¿cómo es? Java 8. Y yo estaba claro. trabajando en Java 8. Pero, escuchá, los finales de introducción a objetos, los de estas mesas van a ser básicamente enfocados mucho en diseño. Ok, sí, más Y de hay- doble. claro, y siempre, como están estamos haciendo una transición y estamos tomando remoto los finales, el poquito de código que tenga que escribir va a ser en papel, ¿me entendés? Así que ahí no te va a influir la versión o ese tipo de cosas de Java. Lo estamos haciendo así porque quedan alumnos de 2022, 23, entonces es más sencillo que rindan el final de IO en papel. Joya, joya, buenísimo. Pero la pregunta, Nicolás, está buena en este sentido. El objetivo más fuerte de introducción a objeto es buen diseño UML. Así que enfoquen ahí y más que nada en el final siempre suelen perder puntos porque omitieron alguna flecha, la hicieron al revés y ese tipo de cosas. ¿Sí? Y el objetivo de IPO es mucho código Java. Por ahí, como Nicolás preguntó, ya vamos a usar Java 9 con un montón de cambios respecto del 8. El IDE va a ser IntelliJ, NetBeans o algún otro que los chicos le indiquen en la práctica, que ya son muy completos. Obviamente, a veces nos pasa que alguno de ustedes dice, me anda lento en mi computadora. Sí, el IDE, al tener mucha ayuda al momento que vamos escribiendo, compilando y demás, necesita un poquito más de memoria RAM y de procesador, pero bueno, en el caso de que tengan poquito de esos recursos, se puede configurar para que cargue lo mínimo al momento de ejecutarlo. Igual generalmente los IDE tardan un poquito cuando uno los abre y cuando compila por primera vez. Una vez que ya lo vas usando, más o menos se acomoda. Pero sí, piensen que son herramientas muy completas y te consumen buena cantidad de memoria RAM mientras vos estás programando. O sea, la ayuda que te da mientras programás te la consume de recursos de la compu, ¿sí? Pero siempre recomendamos, vayan rendiendo el final de IO mientras van haciendo esta, porque básicamente estamos trabajando en lo mismo. Como siempre les dije en el primer cuatrimestre y ahora más que antes, la teoría es una explicación de temas y yo le voy tirando un montón de tips. La pueden ver grabada, si no pueden conectarse, trabajan, lo que sean, la tienen grabada. Métanle pata a la práctica. Hagan todos los ejercicios que puedan, porque el secreto, como en el primer cuatrimestre yo les decía, es la práctica. Hacer muchos ejercicios para ir acostumbrándose. Incluso, como decíamos también en el primer cuatrimestre, se juntan de a uno, de a dos, los pueden hacer. Es más, pueden resolver los ejercicios desde su casa en forma remota, entre dos o tres. ¿Por qué a veces decimos en grupo? Porque por ahí uno dice, che, yo le puse esto, yo le puse lo otro. Che, vos sabés que me tira error el código acá. ¿Me da una mano? Muchas veces los errores son básicos, declaraciones, punto y coma, tipo de dato incorrecto, digo. Y por ahí estando de a dos, no se quedan trabados. ¿No? A mí me gusta mucho esta materia porque programamos mucho. Obviamente, del lado de ustedes hay algunos que les gusta programar mucho, poco, más o menos. Pero bueno, métanle, métanle concentración porque no solamente les va a servir para aprobar la materia, sino que la verdad se van preparando bien al que le guste trabajar en el ambiente de la programación, ya van adquiriendo un buen nivel de Java y el año que viene con PO, que le incorporamos toda la parte web, ahí ya tienen una formación integral y completa para trabajar en cualquier lado o incluso para generar sus propias aplicaciones, ¿sí? Y acuérdense que el lenguaje orientado a objetos está en todos lados. ¿Alguien quiere preguntar algo o arrancamos un poquito con el repaso? No sé, alguna duda, algo que les quede.
Si hay alguien como Nicolás que cursó el año pasado y ahora está haciendo esta segunda materia, no cambiamos casi nada, somos los mismos profes, la misma metodología, el programa no cambió, así que seguimos bastante igual y háganla con confianza. Vamos a hacer mucho hincapié en código. Bien, recuerden que la organización de los contenidos más o menos, porque yo les pongo esta diapositiva, es más o menos lo mismo que vimos en IO, nada más que ahora cada tema se enfoca en la programación, ¿sí? Cómo programo la herencia, cómo programo el polimorfismo. Ya vemos mucho a nivel de código. Obviamente, vamos a usar mucho colecciones, mucho interfaces, muchísimo uso de excepciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? El try, catch, el throws, porque ahora, como vamos a programar más cantidad, muchísimos métodos empiezan a pedirte que los encierres en una excepción. Y la última parte de la materia, que ven ahí que dice swing, le agregamos a lo que venimos programando toda la interfaz gráfica de Java. Ventanas, botones, combos, todo lo que me ofrece una aplicación gráfica de hoy en día, ¿sí? Digamos, vamos a estar generando una interfaz, para que se hagan una idea, que se va a parecer mucho a una aplicación móvil. No vamos a estar haciendo una aplicación web, sino que vamos a estar haciendo una interfaz gráfica muy parecida a una aplicación móvil. No vamos a estar haciendo nada web porque es todo lo que ven en POO, ¿sí? Donde ahí ya construimos una aplicación web de forma completa. Bien, vamos a arrancar repasando un poquito. Recuerden que nosotros nos basamos en el paradigma orientado a objetos como paradigma de programación. ¿Por qué? Porque es el paradigma que desde hace una buena cantidad de años se impuso por su facilidad de análisis, porque la mayoría de los lenguajes le fueron dando relevancia y todos vienen preparados para programar en objetos, pero más que nada podríamos decir porque permite modularizar bien y permite dividir muy bien las tareas en los equipos de programación. Permite tercerizar de forma muy fácil una parte del desarrollo y demás. Empezamos a hacer algo muy chiquitito de desarrollo, pero nos vamos a enfocar en grandes ejercicios ahora en este cuatrimestre. Vamos a pasar a tener alguna práctica donde en algún ejercicio se van a ir siendo incrementales y por ahí vamos a terminar manejando 10 clases o 15 al mismo tiempo. Y una característica a veces de las prácticas es muy común que tanto Fede como Nelson agarren, qué sé yo, en la práctica 3 y les diga, agarren el ejercicio de la práctica 2 y ahora le vamos a agregar esto y esto y esto. Digamos, es una buena forma de que ustedes continúen ejercicios de la práctica anterior y los vayan engordando, como si el cliente ahora me pidiera más y ahora me pidiera más. Acostúmbrense ustedes a, si le falta el ejercicio de la práctica anterior, o se lo piden al compañero, o compártanse el código entre ustedes, si se atrasaron, porque la idea es que nos sigan el ritmo de la práctica para poder ir al día con los temas. Los IDE van todos en inglés, por eso dice inglés ahí. A veces en los años anteriores alguno preguntaba, profe, ¿cómo lo paso a español? No, no, el IDE es en inglés. Los nombres del menú son en inglés, hay que familiarizarse y hay que acostumbrarse, ¿sí? En cualquier lado que vayan a laburar, no existe un IDE en español y hay que empezar mínimamente a aprender a leer documentación en inglés. El que no está acostumbrado tiene un montón de herramientas para ayudarse, o el traductor de Google, o incluso el mismo ChatGPT, o lo que sea, le copiás, le pegás el código, le haces la consulta y te va ayudando con las traducciones, ¿sí? Pero amiguémonos con el inglés y algo que notamos en los exámenes, que adquieran la terminología propia de la programación orientada a objetos, ¿sí?
Ya no hablamos más de una variable, hablamos de un atributo, hablamos de un método, hablamos de una instancia. ¿Sí? Digo, incorporen esa forma de hablar. ¿Por qué? Porque me sirve para todo lo que vaya desarrollando en la carrera y además también me prepara para el día que yo vaya a una entrevista o que la haga virtual, como se usa ahora, alguna entrevista de trabajo, bueno, podés decir, sí, yo sé objetos, sí, porque las variables, digo, hay que hablar con las palabras justas. Así como notan que cuando escuchan alguna charla y demás, en nuestro rubro es muy común que te metan palabras o términos en inglés, tenemos que ir familiarizándolos con la jerga que se utiliza. ¿Sí? ¿Por qué elegimos objeto? Bueno, recién lo charlamos recién. Hay un montón de lenguajes que se programan sobre objetos. Eso es importante que ustedes lo tengan visto. Todos los lenguajes son muy parecidos entre sí. Python, Ruby, Java, C Sharp, que es el de Microsoft, son muy parecidos. Ustedes tienen que saber que si ustedes saben bien la teoría de objetos y la práctica la hacen con Java, si el día de mañana aparece un trabajo, una oferta laboral o un proyecto que diga, mirá, necesito gente que programe en Python o en Ruby o en PHP, en lo que sea, muy fácilmente hacen la transferencia de un lenguaje al otro. Así que no hay que dejar de presentarse, aunque el lenguaje no sea exactamente el que yo utilizo. Eso siempre es algo interesante para comentar, porque hay muchos chicos que por ahí ven un aviso, una oferta, una pasantía, que pide otro lenguaje y uno se queda quieto y dice, no, no me puedo presentar. No, hay que presentarse. Los lenguajes son muy parecidos. La metodología de objetos es una sola para todos y se pasa rápidamente de un lenguaje a otro. ¿Sí? Obviamente elegimos Java porque había que elegir uno hace unos cuantos años y porque aplica a desarrollo móvil, desarrollo web y desarrollo de escritorio. ¿Sí? Hoy en día la mayoría de los lenguajes ya son, como dice ahí, software libre, incluso C Sharp, que es de Microsoft, ha liberado un montón de plataformas y demás que también lo hace gratuito en la mayoría de las opciones. Y si alguien les preguntara, acuérdense que la metodología orientada a objetos además es súper escalable. Permite que mi programa engorde todo el tiempo sin tener que tirar todo el código que hice. ¿Sí? Bien, entonces, siempre cuando nos centremos en el armado de mi primer software, ya hicieron alguno, pero digo, en este cuatrimestre, cuando empiece a programar con Java, todo lo que me voy a encontrar son objetos. No hay ninguna porción de código fuera de un objeto. Incluso el método main, que ya empezamos a trabajar el otro cuatrimestre, que sería el programa principal, también es un objeto. Y cuando le agreguemos la parte gráfica, una ventanita, un botón, un combo, cada uno de esos componentes también es un objeto. Por eso ustedes se van a encontrar que en todos los lenguajes de programación, todo lo que hay es un objeto, porque son lenguajes puros de objetos. Hay otros lenguajes que se los denomina mixtos, por ejemplo PHP, que tiene un montón de años de trayectoria, donde uno puede programar objetos o puede hacer programación procedural fuera de los objetos. Esos serían unos lenguajes mixtos. Lenguajes como Java y otro de lo que nombramos son puros objetos. O todo es objeto o no te deja escribir una línea de código fuera de algún objeto. Repasemos. Vamos a arrancar. Ustedes van a notar que en la práctica, y hoy yo estoy repasando algunas cositas, pero básicamente queremos recalcar algunos conceptos que cometieron errores en los parciales, como para decir, ojo con esta parte que vimos que algunos se equivocaba, como para ya tenerlo bien limpio. ¿Sí? El objeto
va encapsulado. ¿Qué quiere decir? La información propia del objeto es de él y de nadie de afuera. Traducido a código de programación, todos los atributos son privados. ¿Sí? Ningún atributo va público, van todos privados. ¿Y cómo se modifica la información de un objeto? A través del get y a través del set. Digo, a través del get se consulta, a través del set se modifica. Y también van encapsuladas en el objeto o retenidas las operaciones. Acuérdense que las operaciones son los métodos. Entonces, el encapsulamiento del objeto se refiere a guarda sus datos propios en sus atributos internos y solamente accedo a ellos a través de los métodos. Fundamental, ningún atributo público los modifico a través de los métodos. Por eso les decía que, ¿se acuerdan en los parciales que a veces charlábamos mucho de hago los get, hago los set y demás? Bueno, ahora los IDEs que se usan para trabajar realmente, todo ese código que es repetitivo y es muy aburrido, pero que sí o sí tiene que estar, te lo escriben solo. Cuando yo digo te lo escriben solo es, ponés botón derecho, generar, y le decís, che, IDE, haceme todos los get y todos los set de los atributos que yo tengo declarados. ¿Sí? Ustedes le dan la orden de lo que quieren que el IDE escriba de forma automática. Por lo tanto, el concepto de encapsulamiento es cada objeto se encierra en sí mismo para que nadie lo altere desde afuera. Es muy importante porque como cada objeto está encerrado y solo accedo a través de los métodos, fíjense este párrafo. Es muy probable que en la vida útil de un... Uy, esperen que se me desmarcó. Es muy probable, les decía, que en la vida útil de un software, los objetos internamente vayan cambiando. Uno va modificando el código, va haciendo distintos cálculos. Pero el encapsulamiento permite que esos cambios, los otros objetos que consumen a ese objeto que cambié, solamente llaman a los métodos. Si adentro cambió la forma de trabajo, yo no me entero. Por ejemplo, para hacernos una idea de qué hablamos. Si yo tengo un objeto que se llama imprimir, y yo a través de un método mando a imprimir, ese objeto hoy puede estar imprimiendo en una impresora de cartucho, y el día de mañana cambié la impresora y puede estar mandando a imprimir a una impresora láser. Yo como objeto que mando a imprimir, no me entero qué tipo de impresora usa. Yo le digo, che, flaco, imprimí esto y él lo imprime. Digo, a eso nos referimos con encapsulamiento, ¿sí? Cada objeto resuelve el problema y yo desde afuera siempre llamo a mi método, imprimir, imprimir y le mando. Imprimí esta hoja, imprimí esta otra. Ese tipo de cosas hablamos, ¿sí? Donde hay cambios que no hacen que yo tenga que modificar todo el código de la aplicación. Por eso es muy importante que el comportamiento, o sea, los métodos que tiene un objeto, solamente se encarguen de sí mismos. Esto quiere decir, los métodos que están en un objeto solamente resuelven problemas de ese objeto. Y esto le pasó mucho en el parcial. Si yo tengo que calcular, que hacer un cálculo, ese método que hace el cálculo final tiene que estar en el objeto que corresponde. Si tengo que aplicar un descuento a un producto, el método con el descuento está en cada producto. No está en una clase afuera, ¿sí? Sí puedo tenerlo que llame finalmente al método que lo resuelve, ¿sí? Pero el primer párrafo es fundamental, ¿sí? Cada objeto se termina encargando de sí mismo y nada más. Cumplir con esta premisa me permite que cada objeto pueda ser modificado internamente y no haga que cuando modifique un método en un objeto
haya 10 objetos relacionados que tengo que salir a modificar el código. ¿Sí? Esto lo vamos a ir practicando, pero en el parcial lo vimos con algún descuento, con algún cálculo, donde algunos que por ahí los chicos le corregían que estaba mal, era porque en lugar de calcular el descuento, por ejemplo, en el producto final, lo calculaban en la clase que tenía la lista de cosas, por ejemplo. Entonces, prestar atención y siempre pensar que cada objeto resuelve su propio problema y no los de otros objetos. Y fíjense que viene todo relacionado con encapsulamiento, comportamiento, y todo eso define lo que en la terminología de objetos se le llama su estado interno. ¿Qué soy? ¿Qué valgo? ¿Y qué operaciones resuelvo? Cuando ustedes se pierdan o tengan dudas de lo que estamos hablando, piensen, ya voy, Nico, piensen en ustedes como un objeto persona. Caminar es mi problema, no es de la zapatilla, es del objeto persona. Leer es de la persona, no es de la clase anteojo. Y así ir asociándolo. Decime, Nico. Que puede ser que se haga, en vez de meter siempre los métodos dentro del objeto, salvo que sean métodos muy específicos, no se hace una pestaña como de recursos, como si fuese otro objeto aparte que se encarga de administrar toda la información o o todos los accesos a esos objetos. Sí, pero eso que vos nombras termina adentro llamando al método propio de cada objeto. Claro, sí, 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 está bien. ¿Me entendés? O sea, lo que vos decís está buenísimo. Yo no quería profundizar mucho ahí, pero es como que vos ponés una capa más. Pero eso que vos llamás, adentro, sin que vos sepas, termina llamando a el método propio de cada objeto. Siempre hay que tratar de llevarlo ahí, que cada objeto resuelva sus datos y sus problemas, porque esto uno a veces no lo ve porque estamos haciendo desarrollos o UMLs chiquititos. Pero cuando vos lo llevas a un software donde hay muchos objetos dando vuelta, 50, 100, 200, lo que vos tenés que lograr es que si vos modificás el funcionamiento de un método dentro de un objeto, no te explote en tener que tocar 10 objetos más. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a ir trabajando durante el cuatrimestre, porque ahora lo que nosotros tenemos que hacer es que ustedes piensen en cómo programarlo mejor para después no tener que modificar todo. Por eso yo les decía que hay muchas prácticas que van enganchadas a propósito, ¿sí? La 3 utiliza un ejercicio de la 2 y en la 4 utilizás ese mismo de la 3, para que ustedes vayan viendo cómo va engordando. Y ahí ustedes mismos se van a dar cuenta que si programaron algo mal, tienen que empezar a tocar un montón de código para atrás. ¿Sí? Los va a ir llevando a un juego muy interesante. Por eso que yo les decía que es muy importante que vayan al día y con la práctica, ¿no? Y es muy importante que no se nos atrasen con cada salto de práctica que hacemos. ¿Sí? Bueno, acá volvemos con lo mismo. Y otra cosa que notamos con algunas preguntitas re sencillas es, no confundan clase con objeto, ¿sí? Acuérdense que la clase es el molde que define qué métodos tiene, qué atributos tiene. Simplemente es eso. Después, basado en esa clase, cada vez que ustedes hacen el new, lo que están haciendo ahí están creando instancias. ¿Sí? Acuérdense que cada instancia que yo creo con el new persona, new perro, new auto, genera instancias que tienen datos propios y son totalmente independientes una de la otra. Para decirlo de otra forma, cada vez que yo hago new persona, estoy reservando una porción de memoria RAM cuando la aplicación se está ejecutando, donde guardo los valores de esos atributos. Hago new de otra persona, es otra posición de memoria con los mismos atributos, pero con otro valor. ¿Sí? Entonces, una clase, muchas instancias. Un error que veíamos muy común, por ejemplo, hay que generar un array de personas.
y hacían un new, le ponían nombre y lo guardaban en la posición 1. Pero en lugar de hacer un segundo new para otra persona, meterla en la posición 2, agarraban la misma, le cambiaban el nombre y la ponían en la posición 2, sin darse cuenta que la instancia era una sola. Y cuando le cambiaban el nombre para la posición 2, también lo estaban modificando a la posición 1. ¿Sí? Digo, cositas que tenemos que ir trabajando, pero obviamente nosotros sabíamos que estaban con el primer contacto con código. BlueJ no te ayuda mucho, no te llena de ayudas y sugerencias, obviamente porque es para arrancar. ¿Sí? Van a ver que esto sí, de que vamos a usar ahora, a veces se suelen ir de mambo, por ahí te vuelven loco con la ayuda. Te empieza a decir, podrías hacer esto, podrías hacer el otro, pero bueno, vamos a dar un salto en el nivel. ¿Ah? Cuando ustedes arranquen con, por ejemplo, con IntelliJ, es muy común que terminan de declarar un atributo, le dan enter, cuando declaran el segundo o el tercero ya te empieza a decir, che, este atributo todavía no lo usaste. Y te van a decir, pará. Bueno, ese tipo de ayuda el IDE te lo hace. Mirá, tenés un atributo que todavía no usaste para nada. Y vos por ahí decís, pará que todavía no terminé de escribir el código, ¿sí? Es hasta que le vayan agarrando la mano, porque van a tener subrayado en rojo los errores, pero subrayado en verde, en amarillito, advertencias, sugerencias y demás, que no son errores de código, sino que son justamente eso. Presta atención. Pero bueno, va a estar interesante. Pero no van a renegar más escribiendo un get, como a muchos les pasaba. Y vamos a trabajar muchísimo con polimorfismo. Vieron que el polimorfismo también está muy relacionado con los patrones que vimos, pero está muy relacionado con esa lógica de tener, primero que el polimorfismo se relaciona directamente con una herencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en las clases hijas tengo el mismo método y funciona totalmente distinto. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo animales y tengo caminar, la víbora tendrá el caminar que será arrastrarse, el cocodrilo lo tendrá de otra forma y otro animal lo tendrá de otra forma, pero todos se van a llamar caminar. Nosotros en el año pasado usamos el de la figura geométrica como base, que tenía el método dibujar. Y yo le decía al cuadrado dibujate, al triángulo dibujate y a la elipse dibujate. Y cada uno internamente era totalmente distinto el código que tenía. Y el polimorfismo busca eso, ¿sí? Tener un objeto de tipo figura geométrica. Le digo, punto dibujar, dibujate. Si vos fuiste creado como un cuadrado, sabrás que el código que tenés que ejecutar es el dibujar del cuadrado. Pero no hay que poner nunca errores comunes del otro cuatrimestre. El polimorfismo reemplaza directamente algo que algunos solían hacer, que es poner un if. If sos un cuadrado, dibuja un cuadrado. If sos un círculo, dibuja un círculo. Eso es una práctica muy mal vista en la teoría de objetos, la cual es reemplazada por un correcto uso del polimorfismo. Vamos a hacer muchísimos ejercicios de polimorfismo porque es algo que se usa muchísimo. Bien, vamos a seguir repasando algunas cositas que quedan. Obviamente, como dije recién, polimorfismo aplica sobre una relación de herencia donde hacemos esa implementación del método abstracto que teníamos en la clase padre. Con la herencia notamos pocos errores, pero muchas veces los notamos cuando charlamos con Fede y Nelson, como que querían forzar, como que como después de que vieron herencia, en la mayoría de los ejercicios que hacían, buscaban meter una herencia. ¿Sí? Porque es normal.
me enseñaron herencia y che, y acá tendré que dividir esta clase en 2 clases hijas. Bueno, ese es el criterio que tenemos que adquirir, ¿sí? Basado en el enunciado del ejercicio, tengo que tener 2 clases hijas, se justifica, o en este caso no es necesario, ¿sí? Digo, nosotros notamos que siempre queríamos dividir encontrando una herencia. Bueno, ahora lo vamos a pulir con ejercicios más, con enunciado más tramposo o más rebuscado, para que ustedes adquieran esa mejor capacidad de análisis para decir, ¿para qué voy a dividir si no lo necesito? Yo me quedo acá, porque muchas veces nos encontrábamos con ejercicios que tenían herencias vacías, o dividieron para poner un solo atributo de un solo lado, o un método solo de un solo lado. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de trabajar junto con el polimorfismo para aprender. ¿Vale la pena o no? Muchas veces ustedes se van a tener que acostumbrar que en este ejercicio no dividas, no generes 2 clases hijas porque no tenés con qué rellenarla. Déjalo ahí. Por ahí en la práctica que viene, yo te amplío el enunciado y te digo, acordate del ejercicio aquel, bueno, ahora se agregó esto y esto. Entonces tu ampliación del ejercicio va a ser, ahora sí, necesito 2 clases hijas. Bueno, todo eso hay que entrenarlo y hay que equivocarse un montón de veces para poder aprender cuándo va y cuándo no va. Lo que nosotros vamos a buscar es mejorar la capacidad de análisis con enunciados más tramposos o que le dicen menos cosas, ¿sí? Entonces, en cuanto a análisis, vamos a tratar de ir por ahí. Y obviamente programando un montón, para que se conviertan en mejores o en programadores Java muchísimo más completos. Por eso les decía que vamos a insistir muchísimo con la nomenclatura, pero mucho. Bien los nombres de las clases, de los atributos y de los métodos. Nada de abreviar, notación camello, cuándo va minúscula, cuándo va mayúscula. Acuérdense que ustedes, lo que nosotros queremos no es que escriban código, clic, 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 terminé, sino el código tiene que tener calidad. ¿Por qué? Porque los queremos preparar para que ustedes adquieran las buenas costumbres para cuando vayan a trabajar. Piensen que este tipo de materias aplican directamente sobre la salida laboral de ustedes. Entonces, nosotros tenemos que generarle los estándares que están pidiendo las consultoras, las empresas que buscan programadores, para que ustedes digan, de ahí, esto es lo mínimo que tengo que hacer bien, ¿sí? Por eso, repito, no buscamos velocidad, porque resolverlo lo van a poder resolver a lo mejor rápido, pero buscamos calidad, que no te falte el get, que no te falte el set, todo bien nombrado, los comentarios bien puestos, porque si ustedes se acostumbran a trabajar de esa forma, dentro de un mes, 2 meses, ya lo tienen incorporado y cada desarrollo que ustedes hacen ya arrancan con esa estructura mental de cómo se programa un objeto, ¿sí? Y insisto, estas materias son de rápida salida laboral, porque ustedes se dan vuelta y se presentan a cualquier aviso que busque programador Java. Bueno, entiendan que muchas de las cosas que Fede y Nelson les va a corregir, y yo les voy a ir contando en la teoría, son estándares que el IDE no te lo va a marcar como error, porque el IDE no te va a decir nada si vos abreviás el nombre de un atributo, ¿sí? Pero son estándares que la industria de la programación demanda de nosotros como programadores. Entonces, para no ir a una entrevista y cometer errores muy básicos, para que digan, che, nadie le enseñó que esto no se hace así, ¿sí? Ustedes tienen que distinguir que el programa compile de que el programa sea de buena calidad, ¿sí? Insisto, ustedes agarran un objeto y le ponen todos los atributos públicos, compila, anda bien, te va a quedar espectacular, no te va a tirar un error. Ahora, cuando alguien lea ese código va a decir, pará,
Nadie le enseñó que está rompiendo el encapsulamiento y así no se trabaja. Bueno, eso buscamos, ¿sí? Código con las normas de calidad. Y acuérdense que código que no respeta eso, igual suele compilar. Igual va a funcionar, pero la verdad no va a estar con las reglas o con las normas de calidad que se exigen. Y ahí vamos a aprender todos los patrones de diseño que nos faltan. Nosotros vimos 5 nada más. Vamos a aprender todos los que nos faltan. Acuérdense que el uso de un patrón de diseño es, como dice ahí el primer párrafo, problemas frecuentes en ejercicios de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Simplemente el patrón te tira una idea de solución. ¿Se acuerdan el patrón state? Que por ejemplo decía, mirá, cualquier cosa que vos tengas que programar que cambie de estado, prendido, apagado, no sé, parado, sentado, lo que sea, el patrón state te tira una idea. No pongas los estados adentro, ponelos afuera en otra clase. Eso es lo que hace el patrón. ¿Sí? Pretende tirarte ideas y que vos, ante problemas recurrentes, te inspires en esa idea. Pero básicamente, fíjense este párrafo. Uy, esperen que me quedo acá. Fíjense, a ver, ¿por qué me lo...? Ya voy, que estoy sin el mouse. Ahí está. Fíjense ese párrafo. El uso o la inspiración de patrones hace que cuando uno agarra código de otro programador, si tiene un comentario y dice, acá utilicé el patrón state, yo ya tengo una idea de cómo lo resolvió. Por eso se dice que el uso de patrones lo que genera es eso, ¿sí? Una forma parecida de pensar, una idea de resolver el problema igual entre un programador de cualquier parte del mundo y cualquier idioma que hable. ¿Sí? Por eso que las empresas ven muy bien cuando sus equipos de desarrollo utilizan patrones. ¿Por qué? Porque permiten soluciones que más o menos la mayoría conocemos, permiten que la rotación de personal que hay todo el tiempo, porque los programadores todo el tiempo se van a un lugar mejor y viene otro, cuando agarran el código que tienen que continuar de un programador anterior, saben o entienden rápidamente cómo estuvo programado. Por eso que nosotros le vamos a insistir tanto con patrones, hay que aprender, hay que saber por lo menos qué son, porque generan esos estándares de buena programación aceptados en la comunidad y son realmente interesantes. Nosotros vamos a programar algunos, nos vamos a inspirar. El patrón no te resuelve nada, te inspira, te tira ideas. Después vos lo programás basado en esa idea a tu gusto, ¿sí? Pero trata de generar eso, fíjense como dice el último párrafo, generar esa idea común, como les dije recién. Tengo estado en un objeto, patrón state, listo. Sabemos que los estados están afuera, ¿sí? Típica pregunta de entrevista cuando se presenten a un laburo. Si ustedes dicen que saben objetos, que han utilizado, que han trabajado en una materia, ¿sabés lo que son los patrones? ¿Para qué sirven? Nosotros vamos a insistir con eso. Obviamente, ¿cuáles son los patrones que vamos a tratar de acercar y programar? Los 5 que vimos en el cuatrimestre anterior, porque son los más utilizados, son los más comunes. El resto que nos falta ver en este cuatrimestre son más puntuales. Igual vamos a ver nombre por nombre y vamos a aprender para qué sirven. Pero son un poquito más raros. ¿Sí? Pero sepan que los van a tener que estudiar a todos, qué es, para qué sirve, para poder utilizarlo. Y algo que suele pasar cuando vemos patrones, lo mismo que cuando vimos herencia, que nos parece que en todos lados hay un patrón.
absolutamente para nada. Te tira ideas, te inspira. No hay que cometer estos errores de pensar que sí o sí es obligatorio usar un patrón siempre, o siempre tengo que encontrar un patrón. Fundamental el párrafo 2, no me tiene que encasillar o limitar mi creatividad al momento de armar un diseño UML. Siempre obsesionado, vamos al libro de los patrones a ver si hay alguno que coincida, ¿sí? Una vez que uno los conoce y los aprende, están ahí como una ayuda. Por ahí estoy haciendo el UML y digo, este podría ser. ¿Te lo tenés que acordar de memoria el patrón al momento de estar programando, trabajando? Para nada. ¿Te acordás que hay algo que se parezca a eso? Va y buscar. Sí, era a ver cómo se usa, y ahí te vas inspirando, ¿sí? Por eso les digo, no tiene que ser un condicionante de decir cada vez que voy a hacer un UML tengo que encontrar un patrón porque si no está mal lo que hago, ¿sí? Y el último parrafito fundamental, para nada te va a asegurar un correcto diseño y mucho menos un correcto funcionamiento del código haber utilizado un patrón. Por ahí lo utilizás y te quedó mal. O lo hiciste mal o al contrario, un problema que era simple por meterle un patrón se volvió complejo. Bueno, todo esto es experiencia, ¿sí? Es ir probando y practicando. Pero bueno, la idea es, tienen que hacer ese clic en la cabeza y pasar de ser unos simples alumnos que están aprendiendo a pensar en objetos a terminar el cuatrimestre haciendo buenos diseños y escribiendo muy buen código Java. ¿Sí? Es la idea, y muchas cosas, como siempre les decimos, depende de ustedes después cuántas horas se pasan practicando y entrenando, si les gusta más o menos. Siempre decimos nosotros, una cosa es aprobar la materia, que no tiene relación con que vos después te guste investigar más del lenguaje, o van descubriendo cosas nuevas, o por él, como la sugerencia que dijo Nicolás, que ya vio que se arman determinadas cosas. Bueno, hay muchas cosas que van relacionadas con lo que ustedes después le agreguen de tiempo extra, pero es aprendizaje personal para ustedes y para la carrera profesional que ustedes hagan, ¿sí? Así que bueno, a partir de la semana que viene, ya las teorías son puntuales sobre determinados temas, enfocadas en el código, y la primer práctica va a ser un repaso de todo lo que vinieron haciendo, y ya les van a decir qué IDE tienen que instalar y todas las herramientas que se tienen que preparar para encarar todas las prácticas, ¿sí? Así que no falten el sábado, no falten el lunes, el sábado los de Pergamino, el lunes los de Junín, así arrancamos bien al día con las prácticas. Cualquier duda, nos mandan por el foro, siempre acostúmbrense a usar el foro, que está bueno porque si tienen una duda, todos la pueden leer. Yo ahora en un ratito, cuando sube, les subo la práctica. Sí, ahí Brian pregunta, tema tutoriales y demás. Sí, nosotros vamos usando videos y tutoriales como segunda ayuda, te los vamos a ir mostrando a medida que se hagan las clases. ¿Por qué tratamos de sugerirle algo? Porque si ustedes ponen Java, o Java, qué sé yo, patrón state, hay 1.500 millones de videos para ver. Sí, sí, después les vamos tirando alguna ayuda como para que no lleguen al buscador o algo de eso y se pierdan. Una buena herramienta de trabajo, si ustedes lo usan como aliado para estudiar, puede ser el ChatGPT, ¿sí? No para que te resuelva el código, pero sí como una herramienta rápida de consulta. Voy a un ejemplo muy pavo. Estoy resolviendo un ejercicio y me olvidé cómo se escribía el switch o el case en Java. ¿Cómo se escribe el switch en Java? Te tira el ejemplo. Listo, sigo. Yo siempre digo, si ustedes estas herramientas de inteligencia las usan como un compañero de estudio, le pregunto algo rápido y sigo, no pierdo tiempo, están geniales. En ningún momento se tienten a que les resuelva un ejercicio, porque es re fácil, re tentador, pero cuando lo resolviste,
al otro día te quedaste sin nada porque te mató tu capacidad de aprendizaje, ¿sí? Pero sí, nosotros les vamos a dar tutoriales y material extra para que vayan leyendo. Insisto y repito lo de inteligencia artificial con el GPT. No lo descarten. Es una interesantísima herramienta como ayuda y compañero de estudio, pero que no le reemplace los ejercicios porque les reemplaza la capacidad de resolverlo ustedes. Pero no me acuerdo cómo se declara una variable o necesito un método que agarre un string y me lo dé vuelta y no lo puedo encontrar. Preguntáselo. Si en 2 segundos te va a decir, pero seguís vos trabajando en tu código, ¿me entendés? Digo, para ese tipo de cosas, la verdad, está genial y me ahorra muchísimo tiempo. Bueno, si alguno faltó o algo, recuerden que en un ratito, cuando se procesa durante la tarde, yo después le subo la clase a la plataforma. Bueno, comencemos con la práctica y nos vemos jueves que viene a las 13 horas puntual. Chao chicos, nos vemos y a aprender mucho Java, ¿eh? Profe, una consulta. Sí, espera que detengo la grabación y ya está. Dale.